ante los delitos de corrupción. La población espera que este Congreso, quien les representa, le den ejemplo de moralidad. Pero, presidente, si bien es cierto, la corrupción está en el sistema, esa corrupción nace en el corazón del ser humano. Y si queremos cambiar nuestro sistema, las organizaciones, todo el Estado, tenemos que cambiar en primer lugar al ser humano, al hombre y a la mujer, de dentro para afuera. Tener peruanos con principios y valores. De esa manera, dar ejemplo a todos los ciudadanos peruanos. Al Perú, presidente, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, le ha mentido. Y no solo esta última vez, este último año, sino en años anteriores, como bien han dicho otros colegas. Y ahora hemos comprobado que se sigue mintiendo. Ahora, presidente, con la disculpa del caso diré una frase que me enseñó mi madre: en la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y es una máxima que está vigente en nuestra población para todos, presidente. Es importante aquí que el Perú entero sepa que los congresistas, quienes les representamos, somos los primeros en luchar contra la corrupción. Resulta, presidente, que se ha olvidado el presidente de la República que él no es el Estado. A veces se le escucha decir, mi empresa es unipersonal, y cree que el Estado también es unipersonal. No, presidente, él es un servidor público para servir a la nación. Es que a veces hay personas que creen que se debe fomentar la riqueza sin trabajo, el negocio sin ética y la política sin principios. Y eso no es posible en el país. Si queremos cambiar, hemos de comenzar por nosotros mismos. Y por supuesto, hay quienes creen que el dinero lo hace todo, pero termina haciendo todo por dinero, dijo Voltaire. Presidente, nuestra sociedad está afectada por la violencia, la corrupción y muchos delitos y males sociales. Algunos han citado a la Biblia y términos religiosos. El defensor del presidente todavía nos quiso dar clases de teología, de repente hablando de Dios, es decir, de un Dios creado a su propia imagen y semejanza, presidente. Tenemos un Dios de misericordia y de amor, perdonador, pero también tenemos un Dios justo y de juicio. Cuando el pueblo de Israel había caído en corrupción y delito y se había rebelado contra Dios, ¿sabe qué dijo el Creador a ese pueblo? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y así, presidente, suena de contundente la palabra de Dios, que debemos tenerlo con claridad meridiana. Por eso vale la pena, presidente, que todos en esta ocasión seamos conscientes y objetivos del voto que vamos a dar. Y si ha de comenzar la lucha frontal contra la corrupción, hay que comenzar desde la cabeza, con el respeto que se merece como persona, sí, por supuesto, pero denunciando y sancionando a quienes han caído en corrupción, han mentido. El cinismo y la falsedad forman parte de todo el discurso que estos días hemos soportado. ¿Sabe qué, presidente? La población en la calle gime, reclama, llora. Los padres de familia han salido a protestar por millones de Tumbes a Tacna, Costa, Sierra y Selva, porque había una doble corrupción. Una corrupción donde se quería imponer dictatorialmente la ideología de género, cosa que se negó en todo momento diciendo, no existe, no hay. Y ahora la corrupción económica, vinculado a la corrupción de Odebrecht, presidente. ¿Sabe qué? Dice el sabio Salomón, el rey de Israel, dijo en una ocasión, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y el pueblo está sufriendo, presidente, el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Es necesario que comencemos a limpiar el Perú desde nosotros mismos. Por eso, presidente, un servidor ha pensado bien, ha meditado. Soy de las personas que, como muchos de ustedes, que primero piensa y después decide. Algunos de repente deciden y después piensan. Pero ¿sabe qué, presidente? Debe haber coherencia entre el discurso y el discurso. Hay tres cosas que hacen a la autoridad moral del ser humano: lo que uno es,
lo que uno hace y lo que uno dice tiene que estar en perfecta coherencia. Siempre escuchamos a gente decir una cosa y hacer otra cosa. El pueblo está cansado de eso. El pueblo quiere representantes y gobierno con coherencia, con principios y valores morales, presidente. Y para terminar, quiero decirles al pueblo peruano que mi voto sí será por la vacancia del presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Marisa Glave, por 3 minutos. ¿Alberto? Sí, son 4 minutos de la bancada. Señor presidente, estamos en un momento en el que algunos, incluso ahorita mi antecesor, anuncia su voto por algo que tiene que ver con una política de Estado vinculada a la educación de los niños y de las niñas en una política de igualdad. Nada tiene que ver con el proceso que estamos llevando a cabo acá. Hay muchos, presidente, que han tomado la decisión de vacar al presidente por razones que no tienen que ver con lo que estamos discutiendo acá. Y eso, presidente, es algo que se tiene que decir y que se tiene que decir en voz alta, porque estamos en un espacio de representación popular y porque, como se ha dicho acá, tenemos que tomar con mucha precisión, con mucha conciencia lo que vamos a hacer, presidente. Porque sí estamos implementando justicia, porque sí es un proceso finalmente jurisdiccional el que estamos haciendo, porque se está pretendiendo sancionar. Y entonces, presidente, ¿qué cosa es lo que ha dicho el Nuevo Perú? Nosotros queremos y exigimos un debido proceso, presidente. Y tenemos un problema, sí tenemos un problema, porque ha quedado absolutamente claro que el presidente Kuczynski es un representante de la República Empresarial en el Perú. Es clarísimo que el señor Kuczynski no entiende lo que es un conflicto de interés. Como muchísimos empresarios, como muchísimos gerentes, muchos de ellos en su gobierno, que son funcionarios públicos que no entienden la diferencia entre lo público y lo privado, presidente. Y que están acostumbrados a que las cosas funcionen así. Y que dicen, sí, pues es mi empresa, pero la manejaba otro y entonces yo no tenía por qué saber. Y eso, presidente, es una vergüenza. Y es una barbaridad. Y la gente está harta de que tengamos gente que pueda cooptar el gobierno, que pueda cooptar las instituciones, que tenga al Estado a su servicio. Pero, presidente, tenemos un problema bien serio. Y es que hasta ahora tenemos solamente pruebas que señalan que el señor era dueño de la empresa y que su gestor contrató con una empresa que encima era corrupta. Pero que hoy en el Perú no queda claro que ese solo hecho ya sea un delito. ¿Qué cosa es lo que tenemos claro, presidente? Y a mí me gustaría que preguntemos, por eso es que me parece mal que hoy día se diga que acá ya estamos resolviendo el debido proceso. Porque el señor Kuczynski sí tiene que responder a la justicia, a una investigación de fondo. El señor Kuczynski tiene que responder y tiene que responder el señor Sepúlveda. Y también el Banco de Crédito, porque ahora nos dicen, como estaba el Banco de Crédito, entonces tenemos que creer que era honesto. ¿Por qué? ¿Resulta que ahora los bancos son una certeza de que no hay corrupción? Hay muchas preguntas, hay mucha necesidad de otorgar información que no se ha otorgado. Presidente, el señor Kuczynski tiene que hablarle con claridad al país, porque nosotros, desde el Nuevo Perú, sí hemos denunciado un golpe institucional. Sí hemos dicho que en el país hay un problema grave, porque se está acorralando la independencia de distintas autoridades y que se está pretendiendo romper la división de poderes, presidente. Pero ¿sabe quién es cómplice de eso? El señor Kuczynski. Porque, perdón, algo en lo que estoy de acuerdo con uno de los colegas de al frente, es que su propio ministro y su congresista es uno de los que inició el golpe contra el Tribunal Constitucional. Y yo recién escucho al presidente Kuczynski y a su abogado decir que están en contra de ese golpe. Y la primera vez que declaró el señor Kuczynski sobre la Fiscalía fue el día que allanaron los locales de Fuerza Popular. ¿Y qué dijo? Que le parecía que estaban incumpliendo el debido proceso. En lugar de salir a decir que estaba haciendo su trabajo, porque está haciendo su trabajo la Fiscalía. Y hay algunos que con el poder que tienen acá quieren amedrentar al fiscal. ¿Y qué dijo Kuczynski? Nada. Presidente, muchas de las cosas que han generado poder en la bancada de al frente y que atemorizan a muchas personas porque somos conscientes de lo que significaría en este contexto darle más poder a la bancada de al frente, son culpa
de la complicidad de la propia bancada que tengo al costado. Y eso, presidente, es algo que la gente reclama. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, amanecemos con un psicosocial. Y sí, es un psicosocial. Y nos presentan que nuevamente está en curso el indulto. Y nos dicen otra vez que resulta que no hay o que sí hay. Y sale el ministro de Justicia a decir no, no hay. Y sale un comunicado del MINSA a decir no, no hay. ¿Saben qué? El señor Kuczynski juega con el indulto. Y el señor Kenji Fujimori también juega con el indulto. Y con eso juegan con la memoria. Y eso no se puede permitir, presidente. Y eso no lo podemos permitir porque la gente está harta. Porque sí necesitamos justicia sin impunidad en el país. Pero, presidente, nosotros, como ha dicho, por ejemplo, el congresista Damer, necesitamos que el señor Kuczynski responda a la justicia. Responda a la justicia y que haya un proceso justo y limpio y que no haya ninguna duda de que hay un debido proceso. Porque si no, vamos a ser cómplices que el señor se vaya y que entonces no responda y que entonces una vez más se traicione al pueblo peruano. Porque no se resuelve como se está pretendiendo resolver acá. Porque no con atajos vamos a vacar al sistema que tenemos ahora, tendremos que hacerlo con la gente, organizándonos desde la calle, exigiendo y ganando elecciones. Y yo creo que lo vamos a poder hacer, pero no podemos jugarnos a una lotería. Porque sí, pues, se va el señor Kuczynski, se van los dos vicepresidentes y entonces el presidente del Congreso tendría que ser quien finalmente asuma, presidente. Y entonces... Minuto adicional, colegio. Presidente, es el contexto en el que estamos. Y en ese contexto hay que tomar decisiones difíciles. Y en ese contexto, presidente, hay que también pararnos y decir, sí, pues, frente a ese golpe hay que pararse y con firmeza, no de la noche a la mañana como hace ahora el señor Kuczynski en un discurso que evidentemente recién se atreve a hacer después de 15 meses de la evidencia que estábamos viviendo todos. Y no podemos tampoco ser obviamente agua tibia con el señor Kuczynski y decir que no pasó nada. Y decir simplemente que le vamos a creer la palabra. No, pues señor, ya nos ha pasado factura a varios el simplemente creer en la palabra de otro. No, necesitamos pruebas. Y se tiene que lograr llegar a esas pruebas. Pero para eso, no con una lógica de amedrentar a un voto, de amedrentar a una exigencia de que aquí se tome una decisión y que después nos acusen de que no haya existido un debido proceso, presidente. Porque para esa farsa no nos vamos a prestar. Gracias. Congresista Pacori Mamani por 3 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, el día de hoy queremos destacar y decirle al pueblo peruano que la corrupción ha socavado nuestra institucionalidad. Y el día de hoy, esta corrupción también puede mellar, puede menoscabar nuestra democracia. No vamos a mentir, señor presidente, no vamos a mentir, de que el presidente de la República pone en tela de juicio su accionar como mandatario. El presidente de la República tiene la obligación de rendir cuentas por su accionar como funcionario, como alto funcionario público, mientras simultáneamente una de sus empresas negociaba con la corrupta Odebrecht. El señor presidente de la República tiene que ponerse a derecho. Y no puede ser posible, señor presidente, que venga aquí, a este Parlamento, simplemente a escudarse con una simple disculpa. Le debe y le tiene que dar cuenta al pueblo peruano. Por otro lado, señor presidente, también hay que decirlo, que nosotros vemos con mucha preocupación el accionar de esta mayoría parlamentaria, que le quiere hacer oídos sordos, no solamente al Parlamento, sino al pueblo peruano. Porque mientras se pone en agenda esta crisis política, viene amedrentando al Tribunal Constitucional. Quiere traerse abajo, lo pone contra la pared al Ministerio Público. ¿Por qué no podemos decir que también tiene cooptado al Consejo Nacional de la Magistratura?
Señor presidente, eso es un tema que a nosotros nos preocupa. Por eso nosotros le decimos al pueblo que no vamos a ser cómplices de esta falsa disyuntiva entre el lobismo y el golpismo, que representa la corrupción en todos sus niveles, señor presidente. Muchísimas gracias. El congresista, el turno del congresista Montenegro Figueroa, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. La política es la fuerza que mueve las naciones y son las decisiones que, como las de hoy, que vamos a tomar, de las cuales va a depender el presente y el futuro de nuestro país. Es por eso que es muy importante que pensemos en el bien común, desde la razón, desde la conciencia, desde el pensamiento fuerte hacia lo que significa las consecuencias de la decisión de hoy en la población del país. Vengo de la zona de la libertad, reconstrucción con cambios, gente que todavía está en las aldeas, agricultores que no reciben su bono, zonas totalmente olvidadas y niños que no esperan una chocolatada, niños que esperan un hogar. Y ante esa desgracia, muchas poblaciones vuelven a las zonas de alto riesgo por la gran demora. Pero acá estamos gastando nosotros casi 4 millones de soles en un pleno para darle golpe a la democracia. ¿Y por qué hablo de la democracia? ¿Y por qué defiendo la democracia? Porque para eso no estamos acá, y estamos acá a través de un partido político. Y hablando de ese partido político, estaba viendo el ideario del Partido Aprista Peruano que dice es un partido de izquierda democrática, organizado como Frente Único de las clases trabajadoras. Frente Amplio dice que busca contribuir a la democratización de la sociedad, de la economía y del sistema político en todo el Perú. Acción Popular dice que es un partido democrático, nacionalista y revolucionario. Fuerza Popular pretende asegurar la vigencia y defensa y consolidación del sistema democrático. Todos hablan de democracia. Nuevo Perú busca construir en la verdadera democratización de la sociedad bajo un principio inclusivo. En Alianza para el Progreso sentimos, vivimos la democracia y la defensa por la institucionalidad del país. Por eso, más allá de defender bancadas, de defender a personas, defiendo la importancia de la democracia y sus principios. Y el principal principio en el cual tenemos que tener plena conciencia que estamos acá, porque el primer principio y el más importante es la soberanía de los ciudadanos. El centro del desarrollo es el ser humano. Y estamos acá porque nos eligieron para representar su voz. Y la voz del pueblo eligió a Pedro Pablo Kuczynski como presidente, no eligió a otro. No se pretenda que el golpe democrático va a solucionar los problemas de las personas a lo largo y ancho del país. El otro principio importantísimo de la democracia es la limitación del poder, o sea, el respeto a las instituciones que ahora las destrozan. No solamente el Tribunal Constitucional, no solamente el Ministerio Público. Miren lo que pasó. Un minuto adicional para que cumplan con eso. Con el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero no nos engañemos. Acá no nos interesa ni el debido proceso, ni la mentira, ni la verdad, ni el juicio moral, ni el juicio político. Acá están en juego grandes poderes nacionales, grandes fuerzas impopulares que solo buscan sus intereses y tapar todos los actos delictivos que han cometido durante todos estos años. Aquí está la gente que falló a la democracia en la salita del CIN. Ustedes lo saben, acá estuvieron despachando con Montesinos. Aquí están los que fueron parte de AG, los que fueron parte del dólar MU, del tren eléctrico, de Vladivideos, de narcoindultos. Ellos nos van a hablar de juicio moral, ellos nos van a hablar de responsabilidad y de justicia. Háganme el favor. Y es fundamental recordarle a Keiko Fujimori que el 3 de abril se comprometió y dijo: me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático. Mentira. Me comprometo a respetar y proteger las libertades de prensa y de expresión. Mentira. Le voy a dar 30 segundos para que termine con la cita, ¿no?
a ser drástica en la lucha contra la corrupción. Mentira. Me comprometo a encargar a la oposición las comisiones de fiscalización. Que el pueblo decida quién miente y quién no. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Es el turno de la congresista Nelly Cuadros Candia, de Fuerza Popular. Gracias, presidente. Ciertamente, el día de hoy son horas difíciles para cada uno de nosotros y lo es para todo el Perú. El día de hoy tomaremos una decisión muy importante, pero es una decisión triste para todos. Y así quiero rememorar las palabras del discurso de Nixon cuando pronunció luego de su vacancia. Y dice: claro que hemos hecho algunas cosas mal en esta administración y el hombre al mando siempre tiene que asumir su responsabilidad y nunca he corrido a ella, pero quiero decir una cosa de la cual puedo estar orgulloso. Por 5 años y medio, ningún hombre o mujer entró a esta administración y salió con más bienes que con los que entró. Errores sí, pero algún beneficio personal o privado nunca. Ojalá el presidente de la República también pudiera identificarse con este mensaje. Pero, presidente, quiero decir que el día de hoy tomaremos una decisión y no en base a la cantidad de los votos, sino en base a la lealtad al pueblo peruano que nos ha elegido y en base a la conciencia, a los principios, a los valores con el cual está nutrido nuestra conciencia. Mañana será otro día y ojalá podemos tener la tranquilidad de seguir predicando de valores a las generaciones que vienen, de hablar de honestidad, porque ciertamente la decisión que tomemos hoy día a favor o en contra de la vacancia la tendremos que llevar por el resto de nuestros días. Y yo, quien creo en Dios, al igual que el abogado que ha venido a defender al presidente de la República, quiero irme los últimos días de mi vida diciendo que fui leal a mi conciencia, que fui leal al pueblo, a la verdad. Y cada uno de nosotros el día de hoy deberá llevar esa responsabilidad. Yo estoy tranquila y al margen de la cantidad de votos, yo voy a votar por convicción, por principio, por el pueblo peruano, por los niños peruanos al cual les quiero seguir predicando valores de honestidad, de amor, de familia, de solidaridad, de patriotismo. Porque mañana, si hoy día voto en contra de mi conciencia, nunca podré pronunciar esos principios. Gracias, presidente. El turno del congresista Roy Ventura. Muchas gracias, señor presidente. Quiero iniciar mi intervención formulando algunas preguntas a la representación nacional y a través de los medios de comunicación al público entero. ¿Alguien en su sano juicio podría perdonar a una persona que le ha mentido en más de 5 oportunidades? Y si fuese el caso, ¿volverían a confiar en esa persona que le ha mentido reiteradas veces? Más aún, señores congresistas, tratándose del presidente de la República, quien es el llamado a defender la legalidad y la moralidad. En esta oportunidad, señor presidente, permítame desglosar
las 5 veces en el cual el señor Kuczynski ha mentido no solo a este Congreso de la República, sino también al anterior Congreso, a muchas comisiones, a través de diferentes cartas, a través de redes sociales. Primero, nos basamos a febrero del 2016 en la Comisión Lavajato presidida por Juan Pari. En esta comisión en el cual el señor Kuczynski hizo un juramento. El mandatario dijo que no tuvo ningún grado de participación en las obras ligadas a Odebrecht y nos preguntamos, señores congresistas y la representación nacional, ¿qué ministro aprobó los bonos y el endeudamiento gestionado por First Capital? Y su amigo Sepúlveda, por supuesto, para el financiamiento de Trasvase Olmos. ¿Acaso no fue el ministro de Economía que encabezaba el señor Kuczynski? ¿Acaso no recordamos cómo es que en ese periodo se hacía todos los negociados, no solo a través de Proinvernación, sino también a través del Ministerio de Economía, y cerraban este círculo de los negocios a través de la PCM? También el 23 de octubre del 2017 el presidente envió una carta a la Comisión Lavajato negando nuevamente haber participado de negocios con Odebrecht. Hoy hasta nos reveló que ha ganado un poquito de dinero de las remesas obtenidas de las consultorías exitosas de Westfield de estas empresas, a estas empresas brasileñas. Posteriormente, el 15 de noviembre de este año, en un mensaje a la Nación, el jefe de Estado negó que después de haber sido ministro, se le contrató como consultor financiero. Hoy sabemos que en el año 2007 su empresa había realizado hasta 3 consultorías a la empresa Odebrecht. Y ojo que son investigaciones con la empresa Odebrecht. Faltan las investigaciones con OAS, Camargo y Correa, Queiroz Galbao. Empresas españolas también que vinieron al Perú con este mismo modus operandi que esta empresa Odebrecht. Posiblemente también haya facturado a Graña y Montero, a empresas peruanas vinculadas a actos de corrupción. Así también lo hizo el 30 de noviembre último, tras la publicación en la revista Carretas titulada La Lista Negra. Palacio de Gobierno publicó un comunicado donde resaltaba que no había sido socio de First Capital y dijo que esta información no era cierta. Por último, el 9 de diciembre en declaraciones a un medio local precisó que no tuvo relación directa con Odebrecht, pero que sí realizó una asesoría para H2 Olmos. Hoy sabemos cuántas consultorías ha realizado a estas empresas vinculadas a la corrupción. ¿Y quién es H2 Olmos? Es Odebrecht, señores. Minuto adicional, congresistas. Ahí están las veces que nos ha mentido el presidente. Y el día de hoy, señores congresistas, estarán felices aquellos gobernadores, aquellos consejeros que gracias a la corrupción están haciendo dinero, porque su abogado ha enseñado, ha dado cátedra cómo lavar el dinero. Y muchos que están presos por actos de corrupción podrán salir de la cárcel diciendo: fue un error, no me di cuenta, estaba en la cuenta de la empresa de un amigo. Esto es el modus operandi que tiene el actual presidente de la República. Esto, señor presidente, se refiere a las ocasiones en que el señor Kuczynski mintió al pueblo peruano. Ellos sin mencionar cuánto debe haber facturado en otros negocios, pero esto no es ahora punto de debate. El día de ayer, posterior al mensaje a la Nación, veíamos cómo también, y escuchábamos en las emisoras de sintonía nacional. 30 segundos para que termine con los... Veíamos y escuchábamos cómo a través de los medios nacionales ya se burlaban del presidente con canciones que, por ejemplo, le decían el mentiroso, el cínico, canciones que aludían a nuestro mandatario. Imagínense ahora que el presidente puede ir a un centro educativo a inaugurar un colegio de alto rendimiento, por ejemplo. ¿Con qué cara va a mirar a los niños y va a decir: niños, no mientan? ¿Qué sentiría
el policía que recién estaba saliendo a las calles a prestar el servicio, un soldado, ¿qué sentiría cuando su jefe más